Amén. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente en la casa del Señor y en esta ocasión, ¿verdad? Celebrando nuestro culto misionero como es cada fin de mes. Así que sean bienvenidos todos los que nos acompañan en esta tarde. Gracias al Señor por sus vidas, gracias al Señor porque escogieron este lugar para poder estar aquí, para poder disfrutar de la presencia del Señor. Desen un aplauso a ustedes mismos por estar en este lugar, ¿verdad? Que es el mejor lugar donde podemos nosotros estar en esta tarde, como dijo nuestra hermana Ruth. Gracias también a las personas que nos siguen a través de Facebook, de YouTube y también a través de Radio Compañía, que siempre están ahí pendientes de nuestras transmisiones. En esta tarde, vamos a hablar de la palabra del Señor y espero que el Señor pueda hablar a sus vidas así como habló a mi vida en estos días, ¿verdad? Mientras estaba preparando esto, yo le decía, Señor, háblame, quiero escuchar lo que tú quieres decirme a mí primero, para que entonces tu pueblo pueda recibir esa palabra. Así que espero que el Señor pueda hablarles así como me habló a mí. Quiero que me acompañe a leer en su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Un versículo que todos lo conocemos, que nos lo sabemos de memoria, quizás desde niños, ¿verdad? Lo aprendimos de memoria porque nos lo enseñaron en la escuela dominical o lo escuchábamos, lo leímos por ahí en algún libro. Un versículo muy conocido. Y si ya lo tienen, quiero que por favor se pongan sobre sus pies y me acompañen a leerlo. Juan 3:16, dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites nuevamente poder estar en tu casa, Señor, y poder recibir, oh Dios, lo que tienes para nosotros en esta tarde. Pedimos, Padre, que puedas obrar en nuestra vida, que puedas quitar toda preocupación, todo problema, Señor, todo aquello que esté en nuestra mente y que quiera desenfocarnos, Señor, que quiera distraernos, que quiera ocupar la atención, Señor, que merece tu palabra. Quítalo en el nombre de Jesús y ayúdanos, oh Dios, a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que este tiempo que estemos aquí, Dios mío, podamos meditar y podamos poner en obra, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Te pido, Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, a las personas, Señor, que nos van a escuchar o nos están escuchando a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, Señor. Bendíceles ahí en el lugar donde ellos se encuentran, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que seas tú obrando en nuestra vida, tocando nuestros corazones, tocando nuestra mente, Señor, y sobre todo que nos ayudes a estar atentos, Señor, porque tu palabra es la que nos da vida, la que alimenta nuestra alma, la que nutre nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén. He puesto como tema a este mensaje hasta que todos oigan. Estamos hablando que es un culto misionero y siempre hablamos de la gente que no conoce acerca de Jesús, siempre hablamos de aquellos pueblos y naciones que nunca han escuchado ese mensaje. Es por eso que yo titulé hasta que todos oigan. Sabe que casi todo el mundo escucha sobre diferentes temas porque hay diferentes medios de comunicación que se encargan de informar, por ejemplo, sobre ciencia, sobre política, religión, problemas sociales, enfermedades. Y hoy, ¿verdad? Con esto de la pandemia, todo el mundo sabe acerca de la pandemia, porque todos estos medios se han encargado de hacer llegar ese mensaje al mundo entero.
Sabe que muchas veces estos temas que los medios de comunicación informan, muchas veces no son tan importantes o no traen algo significativo a la vida de las personas, pero hay un mensaje que da mucho valor y que da vida a todos aquellos que lo escuchan, y ese mensaje es del que vamos a estar hablando en esta tarde y es el que acabamos de leer en la palabra del Señor. Primero, este mensaje dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el primer punto del que yo quiero hablar en esta tarde. De tal manera amó Dios al mundo. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en esa frasecita que dice al inicio de este versículo, de tal manera. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez por qué dice así, de tal manera? ¿O qué viene a su mente cuando escucha de tal manera? No es una manera cualquiera como Dios ama al mundo. Hay unas versiones de la Biblia, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy. Este versículo dice, porque tanto amó Dios al mundo. No es de que lo amó solo y ya, sino que tanto lo amó. Entonces quiero que pensemos en esa palabra, ¿verdad? De tal manera, es una manera extraordinaria, es una manera que nos asombra o nos debería asombrar, porque no es de cualquier manera que Dios amó al mundo. ¿Y qué representa el mundo? El mundo representa a todos aquellos, los que vivimos en esta tierra y que somos pecadores. A todos nosotros nos ama el Señor y nos amó desde el principio. Esa versión de la Biblia que yo les digo dice, porque tanto amó Dios a este mundo, y otra versión, la traducción del lenguaje actual, dice, porque tanto amó Dios a la gente de este mundo. Entonces, tanto nos amó Dios, que ¿qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? Sabemos que después que Adán y Eva pecaron, la relación entre Dios y el hombre fue rota a causa del pecado. Nos alejamos de Dios a causa de ese pecado desde la creación, pero Dios en ese plan maravilloso nos amó tanto, nos sigue amando, que Él ya tenía algo que hacer para que esa relación fuera restaurada. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos amó tanto que dio a su Hijo único. ¿Quién de nosotros, quién de los padres que están aquí sería capaz de entregar a su hijo o a su hija por amor a alguien más? O por amor a alguien que ni siquiera lo ama, por amor a alguien que ni siquiera se interesa por él. Creo que ninguno, ¿verdad?, sería capaz de entregar a ese ser querido, a ofrecerlo como sacrificio y morir de la manera como Jesús murió. Creo que ninguno de nosotros haría eso. No sé, los padres creo que no, y creo que yo no lo haría con algún ser querido, tampoco por alguien que quizás no muestra interés en mí. Pero Dios, a pesar de eso, Él entregó a su Hijo. Nos dice Romanos 5:8, y si puede ayudarme a buscarlo en su Biblia. Romanos 5:8, también un versículo muy conocido. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí vemos nuevamente que Dios nos muestra su amor. No le importó que nosotros fuéramos pecadores o que aún lo sigamos siendo, porque todavía somos pecadores. Y el que diga que no, más pecador todavía, porque está mintiendo. Entonces, Dios nos muestra cada día su amor al mostrarnos esta verdad, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Jesús se entregó como sacrificio para pagar el precio por nuestros pecados. Vamos a leer qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nosotros leemos todo ese capítulo de Isaías,
nos vamos a dar cuenta cómo Isaías profetizó acerca del sufrimiento que iba a padecer Jesús solo por amor a nosotros, solo por amor a usted, por amor a mí y por amor a todos aquellos que todavía no han escuchado este mensaje. Él cargó todo ese peso de nuestros pecados, lo cargó sobre Jesús. Al momento, cuando Él fue crucificado en la cruz, Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener la salvación de nuestras almas. Pero ¿qué más nos dice el versículo que leímos al inicio? Ya vimos que de tal manera amó Dios al mundo, y que no fue de cualquier manera, que entregó a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree. ¿Quiénes de nosotros creemos? Amén. ¿Quiénes de nosotros creemos? Amén. Si usted no cree, entonces lastimosamente su alma se va a perder. Dice, para que todo aquel que cree en Él. Aquí este versículo nos está hablando de poner nuestra fe en Jesús, pero no es cualquier fe, es esa fe que nos salva, esa fe salvadora, esa fe que si nosotros la ponemos en Jesús, que si nosotros decimos: Jesús, yo creo en ti, yo creo en el sacrificio que tú hiciste por mí, yo creo que tú moriste, que tú resucitaste y que tú puedes darme salvación. Esa fe es de la que está hablando en este versículo la palabra de Dios. Toda aquella persona, joven, adulto, niño, hombre, mujer, todo aquel que cree en Él debe creer para poder recibir entonces la salvación. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Para que todo aquel que cree en Él no muera. Aquí el versículo no está hablando de la muerte física, porque todos vamos a morir y la Biblia así lo dice. Vamos a morir una vez y después, dice la Biblia, el juicio. A esa condenación o a esa muerte eterna es la que se refiere este versículo. No muera. Estamos hablando de la muerte espiritual, de la muerte de nuestra alma. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, recibimos la salvación de nuestra alma, recibimos vida eterna. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí este versículo nos está diciendo que el regalo de Dios es la vida eterna, pero la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros todavía no conocemos a Jesús, no hemos creído en Él, estamos viviendo en pecado. Y ese pecado nos aleja de Dios, nos condena. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, no vamos a morir, sino que vamos a recibir, como dice el versículo de Juan 3:16, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje, que tenga vida eterna. Y aquí estamos hablando no de que no vamos a morir aquí en la tierra, sino que cuando estemos allá en el cielo con Jesús, vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Y esa es una noticia maravillosa que debería alegrarnos, emocionarnos, que deberíamos estar felices, porque vamos a estar un día con Jesús. ¿Se alegran ustedes por eso? Amén. Pareciera que no, pero debemos gozarnos y alegrarnos porque es un regalo maravilloso que nadie más nos puede dar, solamente Jesús, y gracias a Dios porque nosotros lo tenemos. Amén. ¿Le puede dar un aplauso a Jesús por eso? Somos privilegiados, y creo que yo en más de una ocasión lo he dicho cuando he tenido la oportunidad de estar aquí enfrente, que nosotros somos privilegiados porque tenemos la libertad de poder escuchar el mensaje de salvación. Tenemos la libertad de poder escuchar, si es posible, los 7 días de la semana la palabra del Señor. Pero hay quienes nunca
han escuchado este mensaje. Y a pesar de que hay tantos medios de comunicación, tantas redes sociales, la radio, la televisión y tantos medios, hay muchos que todavía no han escuchado el mensaje de salvación. ¿Cómo van a creer aquellas personas en Jesús si nunca han escuchado? Creo que cada uno de los que estamos aquí creímos en Jesús porque alguien nos habló y nosotros escuchamos ese mensaje. Pero ¿qué de aquellos que nunca lo han escuchado? ¿Qué de aquellos donde se prohíbe hablar de la palabra del Señor? ¿Qué de aquellas tribus allá por Brasil, en el Amazonas? O para no irnos tan lejos, las etnias que nosotros tenemos en nuestro país. Gracias al Señor por los misioneros que ya están ahí predicando. Pero imagínense, muchos años atrás, nadie se acercaba a esas etnias. Nadie les había hablado el mensaje de salvación y por eso no podían creer. Pero gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que han obedecido el llamado de Dios a sus vidas para predicar este mensaje. Entonces, hasta que todos oigan, ¿qué necesitamos hacer nosotros para que todos oigan ese mensaje? ¿Qué necesitamos hacer? El mensaje es que Dios ama al mundo y quiere darle salvación. Para ello necesitan creer en Jesús. Quiero que busquen en sus Biblias en Romanos 10, versículo 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos el mensaje y lo leímos en Juan 3:16, pero ¿quiénes serán los mensajeros? ¿Seremos nosotros? ¿Será el pastor? ¿Seré yo? ¿Quién se va a encargar de llevar ese mensaje a todos aquellos que todavía no lo han escuchado? Como dije, Dios ha llamado a muchos hombres y mujeres y ellos están ya trabajando, ellos están ya predicando ese mensaje, compartiéndolo con todas las personas que ellos puedan. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? Solo venimos los martes y los domingos a la iglesia, pero en el transcurso de la semana, ¿qué hacemos? ¿Compartimos este mensaje con nuestra familia, con nuestros vecinos? Tenemos nuestro celular y usamos Facebook, usamos YouTube, usamos Instagram y no sé cuántas redes sociales más. Pero ¿qué hacemos en esas redes? ¿Solo ver los videos, ver los memes? ¿O estamos compartiendo también el mensaje? Porque es una buena herramienta para compartir. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes son los mensajeros que van a llevar ese mensaje tan importante que el mundo necesita escuchar? Medite por un momento qué ha estado haciendo usted para compartir este mensaje. La Biblia nos dice que el Señor cuando fue ascendido al cielo, le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A veces nosotros no nos ponemos a pensar en toda la gente, solo nos ponemos a pensar quizás en el círculo más cercano de amigos o en nuestra familia, pero no pensamos en toda la gente que está a nuestro alrededor, que también necesita escuchar este mensaje de salvación. Todos hemos sido llamados a predicar este mensaje, pero Dios ha llamado a hombres y mujeres específicamente para predicar en diferentes lugares hasta que todos oigan. Quiero que piense y medite en esta pregunta: ¿qué hará usted? ¿Qué hará usted para compartir este mensaje de modo que todos oigan?
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo.